Hoy en día, resolver un crimen parece casi cosa de película, ¿verdad? Con laboratorios, luces ultravioleta, análisis de ADN, pero ¿cómo se hacía justicia cuando no existía nada de eso? Pues hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrirlo, siguiendo los pasos de un hombre que lo cambió absolutamente todo. Venga, este es nuestro plan de viaje. Arrancamos en una época oscura, de crímenes sin pistas. Veremos cómo empieza a brillar la primera luz de la ciencia forense y conoceremos al pionero de Yucatán que lideró el cambio. Seguiremos sus pasos mientras construye un sistema científico desde cero e incluso le acompañaremos en un viaje por el mundo para aprender de los mejores hasta entender el increíble legado que nos dejó. A ver, pongámonos en situación. Imagina ser un investigador a principios del siglo XX. No hay nada de lo que conocemos. La justicia es que literalmente se movía a tientas, luchando contra un problema gigantesco. Y esta es la pregunta del millón, claro. Sin todo eso que hoy nos parece tan obvio, ¿de qué dependía la justicia? Pues de un hilo muy fino, de herramientas que, como veremos, podían fallar estrepitosamente. Y un fallo aquí significaba, bueno, la cárcel para un inocente, o algo mucho peor. Es que el contraste es abismal. Por un lado tienes la palabra de alguien, la memoria, que ya sabemos cómo es, frágil, subjetiva, a veces interesada, y por otro tienes la prueba física, la evidencia, algo que no miente, que no opina. El gran reto, claro, era aprender a hacerla hablar. Y mirad, aquí tenemos un ejemplo perfecto de esa justicia a ciegas. La famosa prueba de la parafina. Suena científico, ¿eh? Pues de científico tenía más bien poco. Se suponía que detectaba restos de pólvora en las manos. El problema, que daba falsos positivos por todas partes. ¿Habías trabajado en el campo con fertilizantes? Positivo. ¿Eras fumador? Positivo. Imaginaos el desastre. La de gente inocente que pudo ser acusada por esto. Era de todo menos fiable. Pero esperad, que lo más fuerte no es que la prueba fuese mala. Lo increíble es esto. 44 años. Durante 44 años se siguió usando en México. Y ojo, que la Interpol ya en 1964 dijo, textualmente, que esta prueba no tenía ningún valor, ninguno. Y aún así se usó hasta 1975. Pensad un momento en la cantidad de errores judiciales que pudo haber en todo ese tiempo. Es escalofriante. Pero bueno, no todo era oscuridad. Mientras pasaba todo esto, en paralelo ya había gente, mentes brillantes, que estaban plantando las semillas de un cambio radical. Una revolución silenciosa que estaba a punto de empezar. Vamos a ver quiénes fueron esos pioneros. Uno de ellos fue Carlos Rumaniak. Con obras como esta, Los criminales en México, empezó a introducir una idea que hoy nos parece básica, pero que entonces será rompedora. Oye, el crimen hay que estudiarlo científicamente, con método, dejar de lado las conjeturas. Él, digamos, puso la primera piedra, la base teórica. Vale, si Romagnac puso la teoría, el que se remangó y lo llevó a la práctica fue este hombre, el profesor Benjamín A. Martínez. Él es la figura que empieza a crear, de la nada, las primeras instituciones que van a cambiarlo todo. ¿Y cuál fue su arma secreta? Pues una técnica que iba a revolucionar la investigación para siempre. La dactiloscopía. Vamos, el estudio de las huellas dactilares. Pensadlo, la idea de que cada persona tiene un dibujo único e irrepetible en los dedos, en esa época eso era casi ciencia ficción. Fue el equivalente al descubrimiento del ADN en su momento. Y si algo demuestra la pasión de estos pioneros, son sus inicios. Porque, ¿dónde montó Martínez la primera oficina de dactiloscopía de todo México? En un baño. Sí, en un cuarto de baño reconvertido de la comisaría. Y no solo eso, el hombre pagó de su propio bolsillo las primeras 1000 fichas para registrar huellas. Si eso no es vocación, ya me dirás qué es. Y es justo en este caldo de cultivo, en esta mezcla de precariedad y ganas de cambiar las cosas, donde aparece nuestro protagonista. Un alumno aventajado de ese visionario, de Benjamín A. Martínez, se llamaba Ernesto Abreu Gómez, un joven de Mérida, en Yucatán, que no solo aprendió del maestro Martínez, sino que absorbió toda su pasión. Estaba convencido de que la ciencia era el único camino para una justicia real. Y su carrera, desde luego, lo demuestra. No se conformó con aprender. Volvió a su tierra, a Yucatán. Y montó allí la primera oficina de identificación científica. Y por si fuera poco, escribió un libro que se convirtió literalmente en el manual de cabecera para todos los que vinieron después. Una auténtica Biblia de la criminalística. Pero Abreu Gómez no fue un mero imitador, fue un constructor, un arquitecto que dedicó toda su vida a levantar, ladrillo a ladrillo, todo un sistema científico para la justicia. Mirad esta cronología, es que es increíble. Abarca más de medio siglo de trabajo incansable. Empieza en el 36, fundando esa oficina pionera en Mérida. Luego, en el 51, publica su gran obra. Y fijaos, en 1981, ya con una edad, el gobierno le pide que, por favor, reorganice todo el sistema nacional. Su legado es que es inmenso.
Pero si hay algo que define a los genios es que nunca dejan de aprender. Y Abreu Gómez lo tenía clarísimo. Para hacer el mejor sistema posible en México, tenía que salir fuera y ver qué estaban haciendo los mejores del mundo. Y su fama ya era tal que en 1960 le llegó una invitación que no podía rechazar. Ni más ni menos que de la International Cooperation Administration de Estados Unidos. Querían que fuera allí a ver cómo trabajaban. Fue un viaje que le abriría los ojos. Y el tour fue espectacular. Se metió en las entrañas del FBI, sus laboratorios, su academia, todo. Luego se fue a Nueva York a estudiar a la NPID, una de las policías más complejas del planeta. Y para rematar, a Canadá, a ver los laboratorios de la famosa policía montada. Se empapó de todo y, lo más importante, se trajo todo ese conocimiento de vuelta a casa. Entonces, después de todo esto, ¿cuál es el balance? ¿Cuál fue el impacto real de toda una vida dedicada a esto? Pues ni más ni menos que transformar por completo la idea de justicia en México. Hay una frase de otro gigante de la criminología mexicana, Alfonso Quiroz Cuarón, que lo resume todo a la perfección. Sin la ciencia y la técnica, no es posible hacer justicia. Esa era la idea, el motor que movió a Abreu Gómez toda su vida. Y eso es justo lo que él hizo. Cogió ese principio tan bonito y lo convirtió en algo real, tangible. Montó los laboratorios, formó a los expertos, creó los protocolos, pasó de las palabras a los hechos. Y esta otra frase es demoledora. La criminalística es la esperanza del inocente y el terror del culpable. Es que lo clava, define perfectamente para qué sirve todo esto. No es solo ciencia, es una herramienta fundamental para proteger al que no ha hecho nada y para que el culpable no se escape. Es un pilar de la justicia. El viaje que hemos hecho hoy es alucinante si lo pensamos, de un simple cuarto de baño a los laboratorios forenses de nuestros días. Y claro, esto nos lleva a una última pregunta. Si gente como Abreu Gómez consiguió levantar todo esto casi de la nada, ¿qué no se podrá conseguir hoy? Con la inteligencia artificial, la genética, el Big Data, ¿cómo será la justicia del futuro? ¿Estamos a las puertas de otra revolución en esa búsqueda incansable de la verdad?